Buenas tardes. Un placer para mí compartir con todos los presentes en la novena jornada de investigación nacional y quinta jornada de investigación internacional 2020 de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Mi nombre es Marjorie Karina Meléndez y vengo a presentarles una revisión epistémica titulada La neurobiología en la bioética del docente. Después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en tres virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Fernando Savater. Esta frase me inspira a asociar la ética con la vida para hablar de bioética. E inicio así con Fritz Haber, quien en el año 1927, en un artículo titulado Bioética, una panorámica sobre la relación ética del hombre con los animales y las plantas, planteaba la importancia del comportamiento y cuidado de todos los seres vivos y no solo a los humanos. En este sentido, Van Potter, bioquímico y oncólogo, usó el término bioética en el año 1970 en su artículo titulado Ciencia de la Supervivencia y posteriormente en el año 1971 en su libro Bioética Global. Allí define el prefijo bio para representar el conocimiento biológico y etis el sistema de valores morales. Por otra parte, Hellinger consideró la bioética como mayéutica por ser capaz de captar los valores a través del diálogo y llegar a acuerdos entre la medicina, la filosofía y la ética. Hellinger fue el primero en introducir el término bioética en el mundo académico, desde un punto de vista disciplinario en las ciencias biomédicas, y posteriormente se extiende a la política y las ciencias sociales, dando paso a la interdisciplinariedad en la intervención del hombre sobre la vida humana. De esta manera, ya en el mundo académico, en el año 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, menciona en el artículo 23 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos que los estados deberían esforzarse no solo por fomentar la educación y formación relativas a la bioética en todos los planos, sino también por estimular los programas de información y difusión de conocimientos sobre la bioética. De aquí la importancia de que el sistema educativo fortalezca la epistemología desde una dimensión ontológica, donde prevalezca la relación hombre-sociedad y ecosistema, la dimensión teleológica para el accionar en el acompañamiento y el hacer, y desde la dimensión axiológica fomentar valores estratégicos, morales y sociales desde sus principios fundamentales. En este sentido, dando una revisión epistemológica sobre la bioética, encontramos que los principios bioéticos fueron establecidos por la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y del Comportamiento, donde mediante el informe de Belmont se formularon tres principios. Principio de autonomía, para garantizar el respeto a la voluntad de participar o no en investigaciones clínicas. Principio de beneficencia, es decir, no producir daños, maximizar las ventajas y minimizar los riesgos. Principio de justicia, para garantizar imparcialidad y no discriminación. Posteriormente, se planteó la necesidad de abarcar principios éticos para el área biomédica y no solo la experimental. De allí que Beauchamp y Childress en 1979 dieron un aporte significativo, tomando los principios del informe de Belmont y separando el principio de beneficencia con un principio más, dando paso al principio de la no maleficencia, quedando en segundo lugar después del principio de autonomía. Estos son los principios usados en la actualidad. Ahora, visto desde la interdisciplinariedad, si trasladamos estos principios al contexto educativo, podemos mirar las semejanzas. Tal es el caso del principio de autonomía, que se refiere a la persona. En el caso clínico, esa persona es el paciente. En el contexto educativo, es el estudiante, protagonista y responsable de su aprendizaje.
por lo cual es deber del docente promover libertad para la toma de decisiones según sus necesidades cognitivas, el discernimiento, el respeto a los puntos de vista y confidencialidad si fuese el caso. La autonomía fortalece la construcción del conocimiento y las competencias. El principio de no maleficencia y beneficencia en la clínica corresponde al especialista, el médico. En el proceso educativo es el docente, con el compromiso de no realizar acciones que causen daño o perjudiquen al estudiante, en prevenir el daño, hacer el bien, ofrecer contenidos de calidad, garantizar actualizaciones académicas constantes, mantener una planificación constante de las actividades y recursos, proveer un entorno de confianza, empatía, solidaridad y respeto. El principio de justicia se asocia al ente social, donde interactúan médicos y pacientes. Acá será docentes y estudiantes referidos a la equidad, la no discriminación, respeto al derecho de la educación y acompañamiento sin estigmas sociales. Ahora bien, si analizamos estos principios, se requiere adoptar ciertas conductas y normalizar procesos que garanticen su cumplimiento, lo cual se puede ver como deberes, incluso como obligaciones. De allí que si los miramos desde el ser humano y biológico que somos, podemos hablar de neurociencia de la ética, donde mediante la comprensión de nuestra neurobiología podemos lograr que el docente adopte la bioética no como un deber, sino como un estilo de vida, consolidando así la bioética de Hellinger como ética de la vida. Pero, ¿qué es neurociencia de la ética? Es la rama de la neurociencia que investiga los sistemas neurales que intervienen en las intuiciones, juicios y comportamientos morales, autoconciencia, libertad, valores, emociones, sensaciones y percepciones. Mientras que la neurobiología es una subdisciplina que une la biología con la neurociencia para estudiar las células del sistema nervioso, su organización e interacción de los sistemas sensitivos y motores en la percepción y en el movimiento. El sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y la médula espinal, lugar donde se procesa la información, y el sistema nervioso periférico, compuesto por las neuronas y parte de las neuronas que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Incluye neuronas sensoriales y neuronas motoras, es decir, los estímulos que se captan del medio ambiente a través de los sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, son recibidos por las neuronas sensoriales, los lleva al sistema nervioso central, este procesa la información y envía la respuesta al ambiente a través de las neuronas motoras. Señores, somos una máquina perfecta. Las neuronas, según su función, son distintas y la comunicación entre ellos forma redes neuronales para lograr los procesos que intervienen en el aprendizaje, como lo es la atención, la percepción y sensación, incorporación de emociones y fijarlo en la memoria. Ahora, ¿cómo interviene en esto la bioética? Veamos algunos estudios neurocientíficos que demuestran el impacto que tienen ciertas conductas a nivel celular y el sistema nervioso, influyendo considerablemente en la gestión emocional y todas las áreas de la vida del ser humano. En el año 2018, la revista Neuron presenta un estudio realizado en la Universidad de California sobre células de ansiedad presentes en el circuito hipotalámico hipocampal. Este estudio demuestra la existencia de un tipo de neuronas en el hipocampo que reaccionan ante la presencia de estados ansiosos, generando conductas psicofísicas negativas, por lo que frente a situaciones estresantes y estímulos adversos donde se perciba amenaza, se estimulan circuitos neuronales que afectan otras estructuras cerebrales, como la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo, desequilibrando este circuito neuronal. Al activarse la amígdala de manera desproporcionada, estas neuronas responden generando conductas agresivas para defenderse, reduciendo así las funciones de la corteza prefrontal, lugar donde se genera la gestión emocional y actividades ejecutivas.
Este estudio lleva a concluir que en contextos educativos donde se someta al estudiante a situaciones amenazantes que les genere ansiedad, sus funciones ejecutivas como capacidad de toma de decisión, análisis y operaciones mentales, fluidez verbal, memoria, atención y concentración, entre otros, se verán comprometidas, lo cual va en contra del principio de autonomía y no maleficencia, porque estaríamos causando daño y estaríamos restando posibilidad en su libertad de pensamiento o actitudinal. Desde la neurobiología también hay hallazgos interesantes en los que destacan las funciones de los neurotransmisores según su tipo y la manera de estimular los procesos sinápticos para promover conductas operativas y que generen bienestar. De esta manera tenemos a la serotonina, conocida como molécula de la felicidad. Se produce en los intestinos, en el cerebro y está presente en las plaquetas de la sangre, en la placenta de la madre y en el sistema nervioso central. Regula el estado de ánimo, el apetito, el sueño y el deseo sexual. En exceso puede generar ansiedad, en mínimo depresión. Para lograr su equilibrio se recomienda realizar ejercicios físicos, actividades al aire libre, reír aún sin tener razón, dormir bien, además de incluir una sana y adecuada alimentación. Estudios han comprobado que estimulando la serotonina se fortalece la autoestima, creando confianza y seguridad en sí mismo, requisito indispensable para la toma de decisiones acertadas y por consiguiente promover el principio de autonomía. Además, el bienestar, respeto y efecto se genera la empatía necesaria para lograr el principio de beneficencia. Dopamina, neurotransmisor asociado al placer. Es liberado por el hipotálamo. Contribuye a los movimientos musculares, los procesos cognitivos. Por estar ligado al placer, estimulaciones inadecuadas o en exceso pueden producir adicciones. De aquí la importancia de promover y educar en valores, prescindir de reforzadores negativos que fortalezcan adicciones o círculos viciosos que puedan contradecir el principio de no maleficencia. Además, la dopamina es la responsable de la integración en la corteza prefrontal, logrando la integración neurosensorial, lo cual estimula la lectura, escritura, lógica matemática, memoria y funciones ejecutivas, promoviendo así el principio de beneficencia. Las endorfinas son producidas en el hipotálamo y la glándula pituitaria. También se libera durante actividades placenteras, promueve la reducción del estrés y la calma, siendo de gran ayuda en la gestión emocional. Promoviendo la liberación de endorfinas en el ámbito académico, se fortalece el principio de beneficencia y autonomía, ya que da libertad al estudiante de construir el conocimiento desde sus experiencias positivas en perfecta armonía. La oxitocina, conocido como la molécula del amor, se excita ante estímulos de filiación, fraternidad, identidad grupal, demostrando conductas de mucha estima. Pero esa misma activación se produce cuando se percibe peligro al grupo al cual se pertenece y se es fraternal, generando entonces conductas agresivas en pro de la protección de su especie. Por ejemplo, en casos de xenofobia, injusticia, discriminación, por lo cual es importante como sociedad y especialmente desde el contexto educativo promover valores de filiaciones sanas, la no discriminación, la justicia y la paz. Cabe destacar que así como hay neurotransmisores que promueven la aparición de respuestas operativas y funcionales, proceso de enseñanza-aprendizaje, también hay otros que producen el efecto contrario, como el cortisol. El cortisol se produce en las glándulas suprarrenales como respuesta al estrés, por lo que si en contextos educativos se generan estímulos que produzcan malestar, estrés, dolor, se estaría actuando en contra del principio de no maleficencia y principios de justicia. Cabe destacar que así como hay neurotransmisores que promueven la aparición de respuestas operativas y funcionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, también hay otros que producen el efecto contrario, como lo es el cortisol. El cortisol se produce en las glándulas suprarrenales como respuesta al estrés, por lo que si en contextos educativos se generan estímulos que produzcan malestar, estrés, dolor, se estaría actuando en contra del principio de no maleficencia y principio de justicia. Como vemos, la neurociencia está dando avances significativos en el estudio del sistema nervioso, la bioquímica celular y estructuras cerebrales que orientan en conductas generadoras de bienestar.
tratamientos farmacológicos, terapéuticos y contextos educativos, dando paso a la neuroeducación. Lo que nos hace concluir que la bioética es un proceso interdisciplinario, que podemos considerarlo como ética de la vida, ya que desde el punto de vista social tiene implicaciones sobre la diversidad cultural, la globalización y la educación. Y desde la neurociencia se evidencia la influencia de nuestra biología celular en el comportamiento y gestión emocional, que al comprenderlos y hacerlos conscientes, permite adaptar conductas operativas fundamentadas en la bioética, logrando comunicaciones efectivas, afectivas y asertivas para una educación de calidad que impulse el logro de las competencias, aprender a ser, aprender a conocer, aprender a vivir juntos y aprender a hacer, para impulsar los principios de la bioética, haciéndolos parte del día a día, especialmente en esta nueva normalidad producto de la pandemia por el COVID-19, donde el sistema educativo se promueve desde el hogar, con la intervención de padres y representantes mediante el uso de las TIC. Desde la bioética, la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. Con ustedes, Marjorie Karina Meléndez. En todas mis redes sociales, Marjorie K.